muy bienvenido, muy buen día. Muchas gracias, hermana María Soledad. Es el gozo de los hermanos de saludarse, de encontrarse. Amén. En estos días en que muchos quisiéramos volver a tener ese tiempo de abrazar, como dice la Escritura, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos aprendido de parte del Señor, ¿no? De que en las manos del Señor están todos los tiempos. Así es. Todas las cosas, ¿no? Todas las cosas, aun aquellas más difíciles para nuestro entendimiento. Todas las cosas están en las manos del Señor. Y finalmente, todas las cosas van a ayudar a bien. Van a ayudar a bien conforme al propósito eterno del Señor. Si somos llamados por el Señor, Él traza en nuestra vida ese propósito eterno en Cristo Jesús. Así que, hermana querida, un gozo saludarle, saludar a todos los hermanos, todos los oyentes de Radio Armonía. Les bendecimos en el nombre del Señor. Permanezcamos fieles a nuestro Dios que nos ha llamado por medio de su Hijo Jesucristo. Fieles los unos a los otros también en la casa, cuidándonos, siendo obedientes con las instrucciones sanitarias que se nos han dado. Bueno, en todo ser fieles. Damos gracias al Señor porque tenemos ahora la oportunidad de estar escudriñando las Escrituras. Amén, así es. Así que vamos ahora a recordar que quedó allí como una tarea. Una tarea leer, le pedía yo a los hermanos que leyeran el Salmo 90, a partir de algunas cosas que decía allí el capítulo 6 de Eclesiastés. Estamos en este programa, al partir el pan, estamos viendo lo que es aquello que dice que todos los tiempos están en las manos del Señor. Hablamos esto porque el Padre es eterno y para Dios no hay pasado, presente y futuro que vaya de alguna manera a afectar su obra, vaya de alguna manera a cambiar lo que Él tiene trazado. El apóstol Pablo le dice justamente allí a los en Éfeso, ¿no? En el Areópago ateniense, en Atenas estaba, el Areópago ateniense le dice justamente que Dios prefija el orden de los tiempos. Todo orden, cualquiera, el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Está allí en Hechos capítulo 17, ¿no? Bueno, hay algunos allí que no reconocían que el tiempo humano no es esto que vivimos acá, nada más, sino que hay también una proyección más allá de la muerte. Y otros discutían diciendo que no. Los estoicos y los epicúreos, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo está allí compartiendo la palabra del Señor. Y él muestra justamente eso. Que Dios que hizo todas las cosas, es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor de los tiempos. Nuestro Dios y Padre eterno, Él, dice las Escrituras, ¿no? Ha prefijado el orden de los tiempos. Y los límites también de nuestra habitación. Cuál sea nuestra vida hasta hoy, el Señor la conoce. Cómo se hayan dado las cosas hasta este momento en nuestra vida, no es algo que el Señor lo ignore. Amados hermanos, familia de la fe, esa fe en la cual hemos aprendido a esperar, esa fe, como dice la Escritura también, del padre Abraham, que esperó con paciencia hasta recibir las promesas. Esa fe de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña que Él es alfa y omega, principio y fin. Y eso incluye no un orden de tiempos, digamos así, superiores a la condición doméstica. Nuestras condiciones domésticas, nuestras situaciones humanas, personales, individuales,
están dentro de esa virtud del Señor, de ese poder del Señor, que es alfa y omega, es principio y fin de nuestra vida. Así que Él conoce exactamente lo que estamos viviendo. En un pasaje dice que Él se acuerda, ¿no? El Señor se acuerda siempre que somos polvo. Estamos en sus manos. Bueno, allí hay seguridad, hay seguridad. Por eso decíamos que aquí en Eclesiastés, a propósito de un hombre escogido por el Señor, amado por el Señor como Salomón, vivió su vida, digamos, temporal, con preguntas bastante de fondo. ¿Qué pasaría después de la muerte? Él habla de tiempo de nacer y tiempo de morir. Y teniéndolo todo, como hemos dicho, gobernando, incluso siendo el Señor de lo temporal, por decir así, en ese tiempo, aún tuvo un gran conflicto, grandes conflictos, no uno. Y él destacaba eso, ¿no? Que a pesar de tener todo, teniéndolo todo, no podía conocer verdaderamente cuál era el bien del hombre en la tierra. Tenemos una vida familiar, tenemos una casa con distintas condiciones económicas o sociales, es verdad. Tenemos una oportunidad, tiempo y ocasión, dice las Escrituras. Más con todo nuestro esfuerzo, aún los estudios, aún la empresa o el proyecto de vida que tengamos, con todo eso, siempre queda una desazón. No estuvo sazonada nuestra vida, no estuvo completa nuestra vida. No hubo plenitud en las cosas que vivimos. La Escritura a esto le llama que en el fondo hay una contención, se contiene, se está contendiendo, no de contener, sino de contienda. Dice, el hombre no puede contender, dice, con aquel que es más poderoso que él. Eso está allí en Eclesiastés capítulo 6, que estábamos viendo, versículo 10. No puede contender. Recordarán ustedes en Génesis cómo está escrito y que decía justamente, el hombre es carne, ¿no? Y que el Espíritu de Dios no puede contender con el hombre, estar permanentemente insistiendo de que el hombre tome el rumbo que Dios quiere, para que justamente la vida sea plena, para que la vida sea completa. En ese contender del hombre con Dios, que es más poderoso, viene una vida justamente de vanidad, una vida que no se le encuentra sentido. Tomábamos el ejemplo de Moisés en el Salmo 90. Moisés fue un hombre, dijimos, ¿no?, la semana pasada, los versículos que aparecen en el capítulo 7 de Hechos y en el capítulo 11 también de Hebreos, muestran que la vida de Moisés tuvo la misma situación nuestra. Naciendo en un momento político, por decir así, social, fuerte, justamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, crecía y se multiplicaba en Egipto, alcanzaba mayor fuerza social, por decir así, Dios le bendecía en su vida, al pueblo, y el faraón, afectadísimo, había mandado que murieran todos los pequeños, ¿no? Todos los pequeños. Dios intervino, ahí aparece Moisés, por la fe de los padres. Fueron más allá, ¿no?, yendo más allá de la ley en ese momento, ¿no?, la ley de muerte, la ley de maldad. Y allí crece Moisés. Crece por circunstancias que ustedes conocen como el hijo de la hija de Faraón. O sea,
Él es enseñado en toda la sabiduría egipcia. Alcanza, con una proyección muy grande, alcanza un puesto de mucho reconocimiento, de honor, en el palacio de Faraón, con todas las posibilidades humanas. Y él pensó justamente que esas condiciones sociales, esas condiciones humanas, eran las que Dios le había dado para ser gobernante, para librar a su pueblo, para que el pueblo justamente dejara su esclavitud, dejara su condición social tan complicada que tenía, de tanta persecución, de tanta opresión, digamos, ¿no?, en ese tiempo. Escribe, aquí aparece en el libro 4 de los Salmos, aparece justamente esta oración de Moisés. Muestra justamente cómo el trazado del Señor hace que aquello que uno intentó, aquello que uno deseó con fuerzas, incluso servir al Señor, va a llegar el momento en que tenga testimonio que es voluntad del Señor, tenga testimonio de que Dios verdaderamente le confirmó en lo que hizo, pero cambiando en el derrotero, cambiando en el trazado, cambiando en tiempos bien específicos del Señor, cambiando el modo de uno, el modo humano, por el modo divino. De allí que el hombre no puede contender con el Señor, porque el hombre insiste en hacer su voluntad y creyendo en Dios, pero Dios tiene que ser su ayudante, Dios tiene que ser su asistente, su protector, tiene que ser su proveedor en todo, y el hombre entonces llevar, vamos a decir, el liderazgo, llevar la batuta, como se dice, de su vida, o sea, dirigir él mismo su vida. Y ese es el punto, o sea, aun cuando seamos creyentes y queramos servir al Señor, no podremos tener el testimonio de Dios en nuestra vida si lo que el Señor quiere de nosotros lo queremos hacer con nuestra competencia, con nuestras fuerzas y a nuestra manera, y dirigiéndolo nosotros, siendo nosotros los señores de nuestra vida. En este salmo, el Salmo 90, dice justamente que esto va a ocurrir de generación en generación. Generación va y generación viene, dice. Así es, ¿no? Y eso que aparece en Eclesiastés justamente, en el capítulo 1 de Eclesiastés, versículo 4, es lo mismo que está allí en el Salmo 90. La diferencia es que aquí Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. En el caso del hombre, dice Salomón, que la tierra va a permanecer igual y las cosas van a seguir sucediendo igual. Por ahí, con esto de la pandemia, por ejemplo, o los cambios políticos en el mundo, cómo se han movido la seguridad, la estabilidad de muchos dirigentes a propósito de esta pandemia. Pero quien puede darnos protección, quien puede darnos, como dice acá, refugio, es el Señor. Y en esto, hermanos, hermanas, debemos confiar, debemos descansar. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada en esto que dice el salmista, que antes que naciesen los montes y que se formase la tierra y el mundo, ¿quién es Dios? No somos nosotros somos las criaturas, nosotros somos su hechura. Dios Todopoderoso sostiene en sus manos el mundo y sustenta el mundo y provee para el mundo y proyecta su obra en el mundo. Nosotros como criaturas, y ahora por gracia, por misericordia, como hijos, debemos entrar en ese proceso, escuela a veces decimos, en ese proceso que es proceso del Señor, y que tiene que ser, dirá el apóstol Pablo, renovado en nuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio total en la forma de pensar.
en los contenidos de nuestro entendimiento, para no conformarnos, para no adoptar el modelo humano, para no mantener en nuestro corazón ese modelo humano. Por eso dice, lo principal, si ustedes leyeron el Salmo 90, comienza diciendo el verso 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Y qué nos dice Dios? Dios nos dice, convertíos, hijos de los hombres. Convertidos es volvernos al Señor, es justamente responder al llamamiento que el Señor nos hace con respecto a aceptar su modo, aceptar su forma, diríamos conforme a las Escrituras, diríamos su doctrina. Si hay un planteamiento, decía el Señor, si hay un planteamiento social que les es contrario al entendimiento, a lo que sería valóricamente bueno, el modo en que yo enfrento el planteamiento social no es con un modelo nuevo humano, porque también no va a prosperar. Uno no puede resistir una autoridad, por muy dura que sea, con un planteamiento humano, con violencia, por ejemplo, ¿no? El pasaje tan conocido allí que cita el Señor en Mateo, que si me hieren en una mejilla, no debo yo golpear de la misma manera que me han golpeado, pon la otra mejilla. La cruz de Cristo es una locura, verdaderamente. El modelo del Señor es una locura. Convertíos a mí, dice el Señor, de todo corazón. O sea, convertíos a mí con la voluntad dispuesta a hacerlo de otra manera. Lo de este varón allí en Estados Unidos, que fue muerto por los policías y que ha traído una convulsión social, todos diríamos humanamente convulsión justa, ¿no? Por lo que significa esta lucha social, esta actitud de muchos, ¿no? De discriminar por color, por ejemplo, no aceptar al otro porque no es como yo quiero. Bueno, eso nos muestra que el modelo para ordenar el mundo, para ordenar la sociedad, no es aplicando un método de resistencia o solo de reacción física igual o mayor como la que han afectado mi vida. No se puede. Todos los días nos vamos a encontrar con alguien que nos dirija, con alguien que tenga que decir, no es así, es de este otro modo. Y bueno, vamos a reaccionar todos los días. No solo en estos tiempos de pandemia tenemos instrucciones. Claro, estamos viviendo meses que no nos habríamos imaginado jamás que los íbamos a tener. No, yo creo que el mundo no lo había pensado nunca, no lo programó. Hay algunas teorías por allí de que esto está programado, pero pienso que no. Pienso que las cosas, los límites de nuestra habitación están en las manos del Señor. Y es una escuela dura, difícil. Decimos, bueno, acá va a seguir el contagio porque la gente no obedece. Igual el chileno busca la forma, busca el modo de seguir con sus fiestas, de seguir con sus encuentros de fin de semana, aunque sea tan riesgoso, ¿no? Para contaminarse y contaminar su familia. Se dice que el pueblo chileno, el espíritu del chileno es un espíritu que no soporta, ¿no? Que alguien le mande, que alguien le dirija. No soporta que alguien ponga ninguna presión sobre él. Entonces, la necesidad, dice el Señor, es de conversión. Convertidos a mí, convertirnos al modo, a la forma. Es un nacer de nuevo, le dirá el Señor a un maestro, a Nicodemo.
¿Y eso por qué? Porque 1000 años, dice, delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Como un día. Ya pasó. 1000 años para el Señor. Como toda una noche en vela. 1000 años por una sola noche. Bueno, delante del Señor, amados hermanos, dirá Pedro, ¿no? Un día es como 1000 años. 1000 años como un día. ¿Es posible que en un día cambien o la obra del Señor se manifieste como si fuesen 1000 años en que no cambió nada? Hay un profeta que lo dice así, ¿no? En un solo día, en un solo día. Puede ocurrir un cambio total, completo, que abarca toda la humanidad y toda la condición del hombre. Eso es lo que sucedió en el momento glorioso en que Jesucristo el Señor dijo consumado es, y en el momento glorioso en que nuestro Dios y Padre le levantó de entre los muertos. En ese momento se cumple lo que la palabra del Señor dice. En un día inmediatamente cambiaron absolutamente todas las cosas. Habrá 1000 años, dicen las Escrituras, 1000 años en que el Señor gobierne sobre esta tierra, ¿no? Puede ser como un día, es una profecía, es una revelación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el caso nuestro, si seguimos insistiendo, dice el verso 5, que nosotros somos arrebatados como un torrente de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la tarde, en la mañana que florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Un torrente. De un momento a otro cambian todas las condiciones hidrográficas, cambia todo. Tiene un torrente de agua y arrastra todo. Así está escrito. Un sueño. Despertamos creyendo que era realidad y era un sueño. Así pasa con nosotros. Los cambios que el Señor quiere hacer en nuestra vida significarán cambios para muchas generaciones, hermanos, y ordenarán cosas de generaciones pasadas en nuestra vida también. Está escrito así. Muchas cosas destruidas, muchas cosas derribadas, el Señor puede levantarlas. El Señor puede hacerlas nuevas. Y no se necesitan 1000 años. El Señor puede hacerlo en un día. Nuestras glorias, nuestras flores humanas, nuestros logros humanos y es del hombre. Aparece y luego fácilmente desaparece. Los entendidos cuentan cómo en Chile y se presenta esto como no una simple novedad, sino como algo muy especial que tenemos acá en Chile, los entendidos, la silvicultura. Dicen que en Chile tenemos árboles de más de 1000 años. Que hay árboles de más de 1000 años. Que nosotros seamos árbol del Señor, seamos plantíos del Señor, que la obra del Señor en nosotros, su manifestación en nuestra vida, pueda provocar un cambio tan grande que nuestros proyectos vengan a ser bautizados, renovados en la sabiduría, en la gracia del Señor. De otra manera, dice la oración de Moisés, dice que siempre van a estar nuestras maldades delante del Señor. No podríamos ocultarnos delante del Señor. Recordarán ustedes lo que dice el Salmo 139, ¿no? Él nos examina, Él nos conoce. Nuestro levantarnos, cómo iniciamos el día, Él lo conoce. ¿Cuáles son los planes para el día? Él lo conoce. ¿Y cómo nos acostamos? ¿Con qué amargura? Tal vez no en la boca, pero en el corazón.
también conoce cómo nos acostamos. Él nos rodea. Estamos en sus manos. No podemos huir. ¿A dónde huiré? Dice el salmista, de tu espíritu. ¿Dónde? Aunque me vaya de un extremo a otro, aunque vaya en la oscuridad, en la profundidad, es imposible. Dios va a asirme, me va a tomar, aleluya, me va a tomar para presentarme su plan, para presentarme su propósito. Está escrito, dice la Escritura allí, en su libro están escritas todas las cosas que deben ser formadas, sin faltar ni una de ellas. Por eso Moisés dice, nuestros hierros están delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Qué importante, eso dice el verso 8 del Salmo 90, ¿no? Que podamos poner nuestras maldades delante del Señor ahora. Nuestros hierros puedan ser examinados por el Señor a la luz de su rostro. Y pueda el Señor decir, esto está bien, pueda ser confirmado, o decirnos, esto no está bien. Esto no es lo que el Señor lo diga, no es lo que yo quiero. No es conforme a mi propósito. ¿Y por qué? Porque el Señor conoce que somos carne, que no podemos sostenernos en el tiempo. Los días declinan, dice el verso 9. Así dice. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. O sea, no podemos seguir contendiendo con nuestro Creador. Nuestros días, en vez de ser mejores, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Dice Eclesiastés, los pasajes que tenemos que leer en el capítulo 7, dice, nunca digamos, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. A veces decimos eso. Los tiempos pasados fueron mejores. Todo tiempo pasado. Pero no es así. No es así. No hay en plantearnos de ese modo. No lo sabemos. Dice el pasaje ahí en Hebreos que debemos de tener contentamiento con lo que nos suceda en el momento que vivimos. Vivir con contentamiento, no vivir con esa actitud permanente, continua, ¿no? De reprochar cosas pasadas, intentar cosas nuevas, intentar. Hay personas, dicen que son eternos estudiantes, que eternamente pasan de una de una asignatura, de una profesión a otra y van buscando y no lo alcanzan, llevan toda una vida estudiando, ¿no? Pero eso pasa con todo. Somos estudiantes repitentes que nuestros días declinan por no querer presentar ante la luz de nuestro Señor, ante la luz de su rostro, presentar nuestros hierros, decir, Señor, yo necesito ser quebrantado, conviérteme, Señor, y seré convertido. En esto, amados hermanos, debemos buscar. No debe haber en nosotros una actitud en el tiempo que estemos viviendo, si es un tiempo difícil, debemos buscar, no seguir contendiendo con el Señor. Debemos deponer una actitud reactiva, reaccionaria contra el Señor, como lo hacemos entre nosotros los seres humanos. No sigamos con eso, ¿no? Porque no es agradable delante del Señor. Dice que los días de nuestra edad son 70 años. En lo más robusto son 80 años. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y
y volamos, ya no vamos a quedar. Se dice que las expectativas de vida se han proyectado de una manera, bueno, distinta, que todo esto depende de las condiciones en que se viven, principalmente hay dos grandes factores, se dice que es cómo comemos, cómo vivimos y la salud, cómo somos cuidados en los últimos años de nuestra vida. Es cierto, eso es así. Pero también los mayores viven de un modo con tantos temores, tan débil. Piensa usted en esta situación viral, cómo dañó, cómo afectó principalmente a los mayores, que las defensas no son las mismas, ya no son las mismas. La palabra aquí nos muestra que no debemos esperar el momento en que el Señor, como dice el verso 11, que manifieste su ira con poder sobre nosotros y se indigne el Señor, ¿no? Para que seamos, para que le temamos al Señor, para que reconozcamos. No conocemos realmente el poder de la ira del Señor, no conocemos bien eso, ¿no? Yo creo que, como repito lo anterior, el Señor se acuerda de que somos polvo. Pero, hermanos amados, también tenemos esta condición nuestra tan maravillosa de alguien que es mediador. En la vida, en la experiencia de Job, él lo decía, cuánto anhelaba él un mediador escogido, decía, ¿no? Alguien que le anuncia al hombre, que le muestra al hombre, que no debe contender más, que debe, como él mismo lo hizo en algún momento, ¿no? que debe decir, Señor, necesito tu auxilio, tu asistencia, que cambie la condición del hombre totalmente. No conocemos el poder de su ira. No esperemos que haya una cosa terrible en la casa para arrodillarnos, para clamar. No esperemos momentos de terrible dolor para decirle, Señor, heme aquí. Por eso dice el versículo 12, enséñanos, Señor, enséñame, dígale así, enséñame de tal modo a contar nuestros días. Los ha contado, hermanos, pero no me refiero a contarlos conforme el calimodo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Los días de nuestra infancia, de nuestra niñez, nuestra infancia, los días de los estudios básicos, los días de nuestra adolescencia. Enséñanos a contar los días de nuestra juventud, Señor. Que haya un relato testimonial en nuestra vida. Mamás, abuela, Loida, madre, Eunice, esa fe que está en tu corazón es para que cuentes a tus niños, a tus nietos, para que ellos tengan un relato testimonial de cómo el Señor se manifestó desde muy tempranamente. Como dice también las Escrituras, que uno no sabe que era el Señor quien nos tomaba y nos enseñaba a caminar, dice el profeta. Él nos llevaba de la mano, Él nos puso delante de nosotros la comida. No sabíamos que el que nos enseñó a dar los primeros pasos era el Señor. Y eso va a ser siempre así. Siempre así. Es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia, es tiempo de consolación de Dios, para que nuestros días los contemos con testimonio. Podamos decir, ¿cómo han pasado 10 años ya? Pero no 10 años de amargura, 10 años de vanidad, 10 años perdidos, sino 10 años llenos, pletóricos, llenos del testimonio de Dios el Padre, donde hemos podido ver que Cristo, ¿no? Él ha podido
abundar en nosotros, ¿no? Cristo en nosotros. Esperanza, dice la Escritura, esperanza de gloria. Arraigados, sobreedificados en Él, viendo crecer a la familia, no solo económicamente, no, siempre decimos nos vaya bien en lo económico, nos vaya bien en los estudios. Digamos que nos vaya bien en la sabiduría, pues, ¿no? Que traigamos al corazón sabiduría, que vale más que el oro, dice la Escritura, más que la plata, más que toda piedra preciosa, más que todo bien humano. La sabiduría del Señor va a permitir que un día sean 1000 años y siga nuestra vida en abundancia de la gracia, de la misericordia del Señor. Por eso dice allí, lea usted conmigo el verso 13, dice, vuélvete, oh Señor, vuélvete, ¿hasta cuándo? Ya no más, Señor, queremos ser enseñados, aplácate para con tus siervos. ¿Cuántos de nosotros somos? ¿Cuántos todos reconocemos que Él es el Señor? ¿No vamos a dirigir más nuestra vida? ¿No vamos a gobernar más nuestra vida? Vamos a dejar que el glorioso Espíritu de Dios, Él tome la dirección en nuestros pensamientos, en la voluntad, que ese el Espíritu del Señor nos enseñe en su fruto glorioso a alcanzar templanza en la vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que el dominio propio sea superior por la gracia, por la sabiduría de Dios, a todo logro humano, de dominio humano, de disciplinas humanas. Que sea el glorioso Espíritu del Señor y en mansedumbre podamos estar sin quitarnos el yugo, con el yugo puesto del Señor en nuestra vida. Y alcancemos templanza. Aplácate, Señor. Somos sus siervos. Somos sus siervos. Vuélvete, Señor, a nosotros. Somos tus siervos. Por eso dice, de mañana, Señor, de mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Entonces, enséñanos a contar nuestros días. Desde la mañanita temprano, sácianos de tu misericordia. Un muy buen desayuno. Nuevas son cada mañana, Señor, tus misericordias. Grande es tu fidelidad. En tiempos donde aparece el pasaje, ¿no? En tiempos difíciles, en tiempos de lamento. Por eso se conoce como lamentaciones de este profeta que se decía que era un profeta que lloraba, llorón, le dicen algunos, ¿no? Estudiosos, Jeremías. Pero claro, hermanos, él vio tanto dolor. Todo aquello que parecía religiosamente bueno, brillante como el oro, se había oscurecido, se había ennegrecido, porque, bueno, aún los pastores, los obreros, podemos tomar las riendas de nuestra vida religiosamente y equivocarnos en la obra del Señor. No debe ser así, que la contabilidad o el contar, el cuenteo, el cómo lo hacemos, cómo lo examinamos el día a día, sea en esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo que nos sacia en la mañana de su misericordia. Y como dice el pasaje, ¿qué haremos después? Cantaremos y nos alegraremos durante todo el día. ¿Qué hacemos nosotros en las noches cuando estamos allí antes de dormir? ¿No? Antes de dormir. El que confía en el Señor, ¿no? El que descansa en el Señor. El que reposa no en la noche nomás, el que reposa en el día y también en la noche. El que reposa en su vida. ¿Por qué? Porque lo ha alcanzado. Estar en Cristo, estar en el reposo bendito del Señor. El verso 15 dice,
esta oración de Moisés: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. El pasaje muestra que, Señor, ahora danos tú el fruto. Señor, anhelamos florecer para ti. Enséñanos, Señor, a contar que tuvimos un tiempo de disciplina, un tiempo donde aprendimos a estar sujetos. Qué hermosas palabras del Señor cuando dijo: ya no os llamaré siervos. ¿Se recuerdan? Que el Señor no me llame siervo es como cuando alguien manda así fuerte, ¿no? Hey, tú ven, haz esto, haz lo otro, ven de nuevo. Ya no te llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y dice: yo te voy a llamar, ¿cómo le dice? Amigo, amigo. ¿Y por qué amigo? Dice el Señor, porque, así dice el Señor, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Al parecer, hermanos, el versículo no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ligado al versículo anterior: ya no os llamaré siervos, ahora os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿no? No me elegiste vosotros a mí. Me parece que es como yo les he elegido como amigos. Dado su modo, a su manera las cosas, no contienden más con mi Padre, al contrario, han dispuesto su corazón, han recibido las enseñanzas. Aleluya. Se han dispuesto como siervos. Ahora yo les puedo decir que les he elegido yo a vosotros y les pongo para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo os lo haré. Solamente que se amen los unos a los otros. Entonces, claro, vimos el mal, vimos situaciones difíciles. Hay tiempos difíciles. Si alguno de ustedes está viviendo en un momento de prueba, de conflicto de fe tal vez, ¿no? Te dice: pero ¿será esto del Señor? Descanse, ¿sabe? Descanse. Descanse en la palabra del Señor. Es como usted con sus hijos. Usted no buscaría el mal para sus hijos. Al contrario. Y si siendo nosotros tan malos, dice el Señor, o siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Dígalo conmigo eso usted. ¿Cuánto más? Ese cuánto más es acentuado, yo creo. ¿Cuánto más el Padre nos dará todas las cosas que necesitamos? O se manifestará el Espíritu Santo sobre nosotros, nos dirigirá, nos guiará, nos enseñará. ¿Cuánto más? Nos pone el Señor para que vayamos y llevemos fruto en los tiempos que vivimos. Por eso dice aquí entonces Moisés: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Eso es, que aparezca ahora. Éramos siervos, somos siervos aún, no es que dejamos de serlo, pero Él nos llama amigos. ¿Ya? Eso pasó con Abraham. Dios le llamó amigo. ¿Cuándo? Cuando Abraham dijo: aquí está lo que tú me has dado, Señor, yo no contiendo más, yo no insisto más a mi modo. Y ofrendó a su hijo, ofrendó lo más preciado. Pero en el fondo también Abraham ofrendaba su tiempo, la proyección de su tiempo. ¿Qué va a pasar después que yo muera? Decía. Bueno, ahora tenía un hijo que le heredaría todo. Entonces Dios le dice: no, este hijo no te puede heredar todo, se va a perder todo. Necesitamos que tu hijo conozca el poder de la resurrección, glorioso poder, para que las cosas sean de otra manera, cambien, tengan otro significado, otro valor, otra herencia que dura mucho más allá de la muerte.
Amados hermanos, amigos, Dios no nos llama amigos a nosotros para ir a pasear nomás. No, caminó Enoc con Dios, creo yo, como amigo también, pero no caminó como mirando lo lindo que era el atardecer. También, pero más que eso, pues. El caminar con Dios quiere decir entrar en el plan, entrar en la escuela, en el llamado del Señor, en las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. A eso se refiere, no contender más con el Señor. Él nos está enseñando a contar nuestros días. Y si estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de prueba, descansemos. Dejemos las cosas en las manos del Señor, ¿no? Que su luz nos alumbre y nuestros yerros, lo equivocado que estamos, cambie el rumbo de nuestra vida. Nos podamos convertir al Señor y aparezca su obra en nosotros. Dice, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Eso dice el verso 17. ¿Qué le parece eso? Diga eso. Señor, sea la luz, tu luz, sobre nosotros. Si quisiéramos confirmar eso en el Nuevo Testamento, es decir, Señor, que Cristo, Él es la luz. Oh, que Cristo venga a señorear en mi vida. Él venga a dirigir mi vida. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Él ya lo vivió todo. Él venga a ser el Señor de mi vida. La luz del Señor sobre nosotros. Que Cristo venga sobre nosotros. Y que la obra de nuestras manos sea confirmada. Señor, ¿lo que hemos hecho está bien o no está bien? Moisés, ¿por qué te dije, Moisés, que le hablaras a la roca? ¿Por qué la golpeaste? Pero Señor, santifícame, debo ser santificado. O sea, cuando yo trate contigo, Moisés, acuérdate que obra con mi palabra, ¿no? Que sea confirmada la obra del Señor como disciplina. ¿Qué quieren ustedes? ¿Las varas como antes? ¿O el Espíritu del Señor, el Espíritu de mansedumbre? Digamos, Señor, confirma la obra de nuestras manos por tu Espíritu. Confirma tu obra, Señor, la obra de Cristo en nuestras manos. Confirma, Señor, tu obra en la iglesia. Confirma, Señor, la obra en el ministerio. Pero no contendamos más con el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.